Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ayer, anteayer, hablé sobre esa espiritualidad doxológica, una espiritualidad que tiene la Virgen Inmaculada, porque ella reconoce el gran don que el Padre le había concedido, un don que para ella fue razón de alabar a Dios, de vivir en acción de gracias, y el efecto concreto de esto en la vida emocional es que viviremos en gozo. Ahora, nosotros pensamos que tenemos buenos días, malos días, muchas veces por circunstancias fuera de nuestro control. Y es verdad, hay muchas cosas que no están en nuestro alcance para cambiar. En ese sentido, sufrir quiere decir que estoy pasando por algo que está encima de mí, es decir, está fuera de lo que puedo controlar. Solamente pasivamente puedo vivir lo que me pasa. Pero, aún en el sufrimiento, vamos a tener una razón de guardar gozo en el corazón, en participar en ese misterio. ¿Por qué? Porque Dios es la razón última por nuestro gozo. Es decir, que aun si las circunstancias que nos rodean, ¿no?, son razón para estar tristes, deprimidos, agobiados, Dios siempre es una razón para estar feliz, para estar alegre, para estar gozoso. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino explica en cuanto a las emociones de que el gozo es el efecto de poseer lo que deseamos, lo que amamos. Y también gozo es el efecto cuando nuestro amigo, el bien amado, la persona que amamos, está bien. Ahora, Dios siempre está feliz. Siempre Él tiene la alegría, y hasta Santo Tomás de Aquino dice que Dios es la alegría misma, es la felicidad misma. Entonces, por esto podemos estar gozosos. Pero también, si vivimos en estado de gracia, como la Virgen, si guardamos ese don que el Señor nos ha dado en el bautismo, el don del Espíritu Santo que ella recibió en su concepción, entonces también poseemos lo que de verdad deseamos y necesitamos, ¿quién es Dios? Y por esto, estar gozoso no es algo simplemente que me acae, es decir, como, bueno, si el día va bien, entonces voy a estar feliz. No. Los santos nos muestran que hay que como fomentar el gozo en la vida. Hay que buscar maneras de preservar este gozo. ¿Cómo? No en buscar la emoción, porque la emoción no se puede como poseer, sino en poseer a Dios. Porque si alabamos a Él, como dije hace unos días, es como estar frente de toda su hermosura. Alabar a Dios es como recordar en medio de todas las circunstancias que me rodea, de que todavía la hermosura, la belleza, la paz, la armonía de Dios existen. Y si existen eso, hay una razón para estar feliz, porque Él sí existe. Y por esto, como la prueba emocional de que creemos es el gozo. Ahora, obviamente, hay momentos de tristeza. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro y Él no estaba haciendo bromas cuando sufría en la cruz. Pero los santos dicen que Él sí tenía gozo aun cuando sufría. Es un gozo espiritual, no es un gozo como de estar feliz comiendo helado, pero es un gozo de todos modos. Y sin el gozo no vamos a poder perseverar hasta el fin. Ahora, ¿cómo podemos entender eso de fomentar el gozo? Primero, de acudir a la Virgen cuando nosotros no tenemos el gozo. Si volvemos a la boda de Caná, no es por nada que Jesús transformó agua en vino, especialmente en una boda, obviamente para que los esposos no tengan vergüenza frente de todos, pero en la Biblia el vino no es necesario. Agua es necesario para la vida. Vino es algo más. Vino representa la alegría, el gozo de la vida. Y no es para nada que Jesús en su primer milagro que hizo, algo que no tuvo que ver con nuestra salvación, es decir, nadie estaba muriendo, no estaba predicando la verdad para salvar nuestras almas. Era una necesidad muy humana de necesitar vino. Pero Dios
claramente a través de este milagro está diciendo, Él vino para darnos gozo. Y así Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, dice, he venido para que tengan vida en abundancia, para que su gozo sea completo. Jesús quiere convertir el agua de la vida cotidiana en vino, en gozo. Y cuando se nos agota este vino, este gozo en la vida, hay que acudir a la Virgen, porque ella vio que no hubo más vino. Ella se dio cuenta de que ya se agotó. Nosotros muchas veces vivimos no dándonos cuenta que se agotó el gozo, que se fue el gozo. Hasta como se hace normal vivir agobiados, cansados, frustrados, enojados. Y eso no da testimonio del poder del Evangelio. Tampoco da testimonio del poder de la gracia de Dios que está en nosotros. Y por esto es nuestra responsabilidad fomentar, cuidar este gozo. Y cuando se va, ir a la Virgen, presentar ese vacío del corazón para pedir este vino que viene de Jesús. Obviamente, no simplemente vino tinto blanco, pero vino que es símbolo del gozo espiritual que viene del Espíritu Santo, que es símbolo de la gracia de Dios. Ahora, en griego hay una conexión entre la palabra gracia y gozo. Gracia, charis, viene de la palabra gozo, chara. Y si yo, por ejemplo, como pienso lógicamente, entonces María es la llena de gracia, pero detrás de esto, como uno podría decir, es la llena de gozo. ¿Por qué? La gracia de Dios es lo que nos da el gozo. La gracia de Dios es lo que nos consuela cuando estamos doloridos. La gracia de Dios es lo que nos resucita cuando estamos muertos. Es decir, la gracia de Dios es lo que nos devuelve la vida, y la vida se experimenta como con gozo, porque la tristeza se vincula siempre con algo de la muerte, algo de que la vida se va. Y si la gracia devuelve la vida, entonces la gracia es signo, presencia de gozo. Entonces, el plan de Dios en hacer a María Inmaculada fue hacerla completamente llena de gozo, transformada de gozo. Es otra manera de pensar en la gracia. A veces pensamos en la gracia de modo muy serio, muy solemne. Y ahora, hay cosas serias en nuestra fe. Pero a veces pensamos hasta en Dios mismo como bien serio, bien solemne. Y ahora, en la misa, otros momentos de oración, obviamente, necesitamos tener reverencia. Pero a mí me encanta la naturaleza. Si uno mira a los animales, por ejemplo, casi todos juegan. Todos juegan. Los chicos juegan. Ustedes quizás escuchan detrás de mi voz los chicos que están jugando en la cancha de nuestra escuela, al otro lado de nuestro jardín. Es decir, Dios ha programado juego en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como dije, Santo Tomás de Aquino dice como definición, Dios en su esencia es felicidad, es gozo. Hay que pensar en esto porque a veces nuestras imágenes de Dios son demasiado severas. Obviamente, frente del pecado, Dios es juez. Pero cuando no hay pecado, no hay razón de tristeza. Y por esto hay que entender que cuando hablamos de conversión, hablamos de quitar el pecado de nuestra vida, no es simplemente un asunto meramente moral en el sentido de que tienes que ser una mejor persona, tienes que salvar tu alma. Sí, debemos salvar nuestras almas. Pero el pecado es la raíz de toda tristeza. El pecado es el obstáculo que impide siempre el gozo verdadero. Si quitamos esta raíz, entonces vamos a estar siempre felices. Y eso es el cielo. Por eso todos los santos están felices porque no hay pecado. Son inmaculados como la Virgen. Y la Virgen siempre tenía razón de estar gozosa. ¿Por qué? Porque tenía esta gracia. No tenía ningún pecado en sí. Y su tristeza fue más a causa de nuestros pecados, ¿no? A causa de lo que pasó a su Hijo Jesús, a causa de nuestros pecados. Entonces, es importante acudir a la Virgen para que con ella podamos ser llenos de gracia, llenos de gozo. Y cuando no estamos llenos de gozo, de llevar todo esto a ella, para que ella pueda presentar la situación, la dificultad,
nuestro agobio a su Hijo Jesús y Él pueda transformar las dificultades, el agua de la vida cotidiana, en vino. Y cuando vivimos así, entonces seremos de verdad testigos de este misterio. Testigos no simplemente que somos muy santos y solemnes, pero que como jugamos. Es decir, en la vida hay cosas serias. Pero si la vida solo se reduce a lo más serio, a simplemente salvar, Dios ha hecho mucho más allá de simplemente salvar nuestras almas. Él ha creado todo un universo simplemente, ¿por qué? Por sí. No tenía una razón más, simplemente para manifestar su belleza, manifestar su amor. Y así dice el primer párrafo del Catecismo. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué creó a la Virgen Inmaculada? Para hacernos felices. Por eso ese dogma del comienzo de la vida de la Virgen también nos hace volver al comienzo de nuestras vidas. Porque Dios me creó para hacerme feliz. Y eso va mucho más allá de simplemente salvarme del pecado, de rescatarme. Incluye esto como lo mínimo. Pero lo máximo es que Dios quiere compartir con nosotros su felicidad eterna e infinita. Dios simplemente me creó por sí, para que pueda disfrutar de la existencia con Él. Entonces, eso es la buena noticia. Y cuando recordamos esto, es un desafío no de seguir en la vida simplemente cansados y agobiados, sino de vivir en gozo, porque es casi como nuestro derecho en Cristo. Porque Él se ha muerto por nosotros para devolvernos la vida, la gracia y este gozo. Ahora, para terminar con esto del gozo y de presentar las tinajas como en Caná vacías. Obviamente, el gozo cristiano involucra la cruz. Satanás, de hecho, va a intentar robar nuestro gozo siempre porque él no conoce la gracia de Dios y odia el gozo. Satanás es como la persona, el demonio más serio de todos. Y hasta hay un dicho de G.K. Chesterton, un autor inglés, de que los demonios se cayeron al infierno porque tomaron a sí mismos demasiado serios. Y los ángeles, bueno, subieron al cielo porque tomaban a sí mismos de manera ligera. Es decir, que no tomaban tanto en serio. Eso es la humildad. Los santos, por ejemplo, aun cuando pecaron, tenían tristeza, arrepintieron, pero volvieron a la paz y el gozo. No estaban atormentados, no estaban deprimidos, porque sabían que el gozo, la gracia de Dios es mucho más fuerte de cualquier pecado. Entonces, el gozo cristiano no borra la cruz, sino ve en la cruz la fuente de todo gozo. Porque ahí cuando sufrimos con Jesús, nosotros nos damos cuenta que aun cuando no tenemos nada, cuando estamos sufriendo de muchas razones, cuando toda la vida se hace oscura, tengo una fuente de gracia, una fuente de gozo, quien es el Espíritu Santo, que se derrama sobre nosotros del corazón traspasado de Jesús. Pero nuestra parte es perseverar, porque muchos apóstoles no siguieron a Jesús hasta Calvario. No estaban ahí cuando se traspasó su corazón y brotó este gozo espiritual de su sangre, de su amor. Pero si perseveramos con María como Juan, estaremos ahí para recibir esa plenitud del amor. El amor que nos hace felices, este amor de Dios que nos hace gozosos y testigos de este amor frente a los demás. Rezamos la coronilla de la Divina Misericordia y la oración de San Maximiliano Kolbe a la Virgen Inmaculada. Por su intercesión, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.